vamos a dejar de hablar un ratito de economía, de política, un ratito porque son los temas también, por supuesto, que nos importan, pero vamos a hablar un rato de salud con Fátima Udaña, que es la licenciada en nutrición, que hoy nos visita. Hola, Fati, ¿cómo estás? Hola, buen día. Mercedes. Te invito a que hablemos del peso. Bien. Ay, ¿cómo se habla del peso, no? Estamos como la balancita en el baño, ¿viste? Pendientes de ese número, pero es realmente importante, hay que tener en cuenta el número o con otros factores, en otro contexto. También se habla mucho de la composición corporal. Quiero que nos expliques y nos ayudes. Vamos a ordenar. A ordenarnos. Ordenemos conceptos, sería el Ordenemos conceptos, me gustó eso. Bueno, la realidad es que el peso durante muchísimos años, Mercedes, fue como un indicador para nosotros desde el área de salud de, si una persona estaba en un estado saludable o no. Esa es la realidad. Mira, claro, ¿sí? llegabas al muchos consultorio años, muchos años, y por uno muchos veía el años, número. el peso era un gran indicador. Ajá. Bien, y por eso no podemos culpar de alguna manera a las personas cuando hoy toman el peso como algo importante. Bien. ¿Por qué? Porque desde el área de salud en algún momento ese dato sirvió demasiado. Claro. ¿Qué pasa? Nos empezamos a dar cuenta de alguna manera que como definición de peso, que es la masa corporal total, ¿sí? Y antes, un dato muy importante es que antes usábamos tablas en donde por persona, por sexo, por la altura y demás, tenía que estar pesando un número. Bien, claro, Bien. un número. Eso es lo que genera un poco la confusión Pero que se actual. dieron cuenta que ese número dejaba fuera quizás un montón de otras cosas. variables, porque realmente no somos un número, ¿sí? Y el peso no está formado solamente por un número. Claro, ¿sí? claro, ahí está. La frase que se asocia muy bien a esto es: no importa la cantidad, sino que la calidad de ese número, que también lo podemos aplicar en otras áreas. ¿sí? En todos los no es tan importante, vida. no son tan importantes los kilos, sino es la composición de esos kilos. Claro. Y bueno, para las personas que a veces no saben, el peso está reflejado en muchos tejidos corporales. Uno de ellos es la grasa, que nosotros conocemos, tejido adiposo o grasa corporal, la famosa grasa que nos molesta, ¿sí? Sí. También está formado por la masa muscular, un tejido también muy nombrado ahora, en donde todo el mundo quiere mejorar esa masa muscular y tiene un sentido de por qué. La masa ósea, los huesos tienen su propio peso, ¿sí? Los líquidos corporales. Claro, mira, Vale. todas las Todo variables eso que hay que forman tener parte en del cuenta. peso. La piel, aunque vos no creas, tenemos un rango de 2 a 4 kilos de piel. ¿Sí? Entonces, si tenemos que desglosar a esa masa corporal en compartimentos, son muchos y por ende, por eso podemos entender de alguna manera esa gran variabilidad en el día. Claro. Nos bien. pesamos a la mañana, pesamos de una determinada manera, y nos pesamos a la tarde o a la noche pesamos Totalmente de otra forma. diferente. Obviamente que sí es importante, o sea, a nosotros nos sirve como indicador, pero no nos interesa en este momento demasiado, sino Ese averiguamos qué hay detrás de ese número, Bien. la composición Bien, corporal. Perfecto, ¿Bien? sí. Al mismo tiempo, como profesionales de la salud, saber la composición corporal nos permite determinar diferentes estrategias nutricionales. No es lo mismo, ¿sí? Y una confusión es, pero se supone que si peso mucho, y va a haber mucha grasa. Y no necesariamente. No es necesariamente. O si soy delgado, tengo poco tejido adiposo. No es directamente proporcional, ¿sí? Entonces, es por eso que no va de la mano la composición corporal muchas veces con el peso. A veces sí, pero a veces no. O sea, que hoy en día los nutricionistas entonces se centran en esa composición. En esa composición. Corporal, y de acuerdo a esas variables tomamos decisiones. Bien. Bien. El peso es importante y el peso tiene que estar dentro de valores, dentro de rangos. Eso sí. Eso sí, eso es cierto. Pero nosotros nos interesa la composición corporal de ese peso. Porque, vuelvo a decirte, podemos tener un peso disminuido o ser delgados y tener una composición de un tejido adiposo bastante alto con respecto al sexo, a la talla. Hablabas de la grasa corporal, la masa muscular. ¿Tienen que estar en equilibrio? Tienen que estar en no? equilibrio. ¿O tiene que ser uno más alto? No, tienen que estar en equilibrio. En equilibrio no significa que tienen que estar iguales en composición. Sí, hay rangos de normalidad o de valores normales o valores saludables, como lo existe cuando hacemos un análisis de sangre y sabemos que la glucosa tiene que estar en ciertos valores. Bueno, ocurre lo mismo con los tejidos. La grasa debería estar en ciertos valores, la masa muscular en ciertos valores de normalidad o de salud, porque, cuando se alteran, traen ciertas complicaciones. Vamos a dar un ejemplo. A ver. ¿Qué pasa si la masa grasa está por encima de los valores
que buscamos? Bueno, se asocia directamente a futuro o en el momento alteraciones en salud. Ejemplo, hipertensión, resistencia a la insulina, colesterol alto. Y ahí es cuando se recomienda más ejercicio. Y tomamos esas medidas, Bien, ¿no? bien. Por otro lado, un tejido muscular disminuido, que eso es muy frecuente y se ve, un tejido muscular disminuido, vos recordás que el músculo para nosotros es nuestro medio de movilidad. Nosotros no nos podemos mover si no tuviéramos músculos, ¿sí? Entonces, pero más allá de eso, toda la parte articular, ósea, se va a ver afectada si ese tejido muscular está disminuido. Dolores, sí, dolores Claro. articulares. Digo, ¿cómo suena como mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo y muchas veces lo asociamos a la tercera edad, ¿no? Claro. Y hoy estamos buscando que más a temprana edad nos empecemos a preocupar por esa composición. Estoy pensando, por ejemplo, una persona en su casa. Antes uno tenía la balanza en una habitación, ibas, te pesaba y decía, bueno, mira, subí de acuerdo a lo que pesaba el mes pasado, me cuido o no me cuido. Viste que era así, como Bien. ahora ya una persona sola en su casa no es tan fácil sin una ayuda, sin De un un profesional. consejo de un profesional. Sí, porque tomamos decisiones erróneas. Claro, ¿sí? a eso voy. Y a veces, bueno, cuando una persona es sedentaria podemos hacer una interpretación, pero fíjate que es totalmente distinto cuando una persona empieza a hacer actividad física, en donde el peso a veces se aumenta, pero no se aumenta de manera negativa. Claro, no se aumenta la grasa. No se aumenta la grasa corporal. sí. Entonces, medirlo, chequearlo, también es como que nos deja tranquilos a la hora de tomar decisiones, desde la parte de la persona que hace actividad, ¿no? ¿Y toda esa masa corporal cómo se mide? Hay un montón de estrategias. O esa composición. Esa composición corporal no se la puede masa. medir de dos maneras. Hay una manera un poco más precisa, hay otra un poco más general. La parte precisa, o lo que nosotros siempre recomendamos, son mediciones corporales, ¿sí? Se realizan numerosas mediciones corporales y a partir de ahí podemos detectar ¿Eso se hace con equipos? ¿Con una máquina? con unos instrumentos, ¿sí? También tenemos otra forma que es un poquito más poco precisa, que es la bioimpedancia, que son balanzas específicas para eso. Esa es bien. menos precisa, la más precisa son las mediciones antropométricas. Claro. Bien, la persona puede rehusar una u otra o puede pedir realizarse una u otra para conocer su composición corporal. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo ya sé mi composición Ahí está. corporal? Bien. Sí, yo ya sé que, está alterada. Es sumamente importante ponerse objetivos reales, ¿sí? Porque esa composición, ese peso también asociado, a veces está condicionado a factores genéticos. Entendemos que el peso está formado por numerosos tejidos. Uno de ellos es el tejido óseo. Bien, ¿sí? Con el sí. tejido óseo nosotros no podemos intervenir, No, por lo claro, menos en la edad claro. adulta, a lo mejor sí en edad temprana, pero en edad adulta no podemos hacer cambios. Es como si vos, Mechi, me dijeras, yo quiero ser más alta, o Claro, quiero ser no. más grandota, o quiero ser más... hay cosas que no se pueden modificar, Bien. entonces está condicionado por los genes, pero hay otras que sí, entonces... Pero sí puedes ayudar. podemos con ayudar lo a otro, optimizar con los la otros masa muscular, tejidos. con está bien. Entonces los objetivos tienen que plantearse de manera conjunta con el profesional para ver si es posible modificar esa composición ¿A toda edad se puede a toda edad. ayudar y modificar? A partir, como te dije que la composición está ligada a la parte genética, también está ligada un poco a la edad. No tenemos la misma composición corporal a los 20 años que a los 40, ¿sí? Entonces, a los 40 años ya tenemos mucha predisposición a perder masa muscular. Bien, ya sea hombre o ya sea mujer. ¿Yo puedo prevenir eso? Sí, con actividad física y con alimentación. Bien. ¿Yo puedo a partir de los 40 años aumentar mi masa muscular o ya es tarde, ya lo empiezo a perder? Está buena la no, pregunta. no es tarde. No es así, no es tarde. Bien. Hemos visto personas de más de 50 años que se someten a actividad física y una adecuada alimentación y mejoran notablemente y hasta aumentan su qué masa bueno. muscular. Como así también bajan su tejido adiposo, porque a veces asociamos a que la mujer por una cuestión de la menopausia no Sí, podemos, sí, ya como que ya está todo todo perdido. y no es realmente así. Se puede mejorar, se puede optimizar la composición corporal independientemente de la edad. Bien, pero también es real que si yo nunca hice actividad física hasta los 40 años, Nada es mágico. yo no puedo buscar una composición determinada. ¿tá? Entonces, es sumamente importante trabajarlo con el profesional, negociar. Persona
es distinta. una historia totalmente diferente. Esa es la realidad. Que a veces nos gusta mucho generalizar y enmarcarnos en cuestiones de que, bueno, todo es para todo igual. Por eso siempre marcamos que hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Las redes, las imágenes que te ponen, los consejos que te dan. ¿Querés quedar así? ¿Querés ser así? Y no es hay así. tanto detrás. No es así. Pero sí tenemos que saber nuestra composición para tomar decisiones. Eso tenemos que dejarlo en claro. Bien, si yo tengo un tejido adiposo aumentado, puedo trabajar con ciertos grupos de alimentos. Si yo tengo poca masa muscular, puedo trabajar con ciertos grupos de alimentos. Y viste que siempre, muchas veces la composición corporal se asocia con el deporte, con la persona que hace deporte. Excelente, buena apreciación haces ahí, porque siempre fue así. ¿Viste? Hoy lo que buscamos de alguna manera es que la persona que está físicamente activa, que hace un poco de ejercicio, no deporte, que hace actividad física, pueda también conocer su composición corporal. Y la persona que es sedentaria también pueda conocer su composición corporal. ¿Y por qué se asociaba al deporte? Y se asociaba porque mejorar la composición mejora directamente el rendimiento. Entonces, por eso el grupo que hacía deporte era como, no había otra forma que medir la composición corporal. Ahora estamos abriendo un poco. Sí, porque también tiene que ver composición corporal con salud. Sí, hay una relación totalmente directa. Sí. Bien. Bueno, es bueno eso, cómo se ha avanzado. Porque parece mucho más complejo. Vos lo explicás y decís, uy, cuántas cosas que tengo que tener en cuenta. Y sí. Es complejo, pero una vez que vos conoces, ya es más fácil. O sea que todos deberíamos conocer nuestra composición corporal. Sí. Todos. Porque está relacionado, está ligado directamente al estado de salud de la persona. ¿Sí? El que hace actividad física debe conocer su composición corporal, porque por si quiere mejorar... un ejemplo, actividades o atletas de resistencia, por ejemplo, ciclismo, natación, maratonistas, cambian su composición corporal y se ve en tiempos el resultado. Entonces es como muy directo, muy motivacional en ese grupo. Pero también, si nos enfocamos en la salud, también es importante medirnos, controlar la composición corporal. Buenísima la explicación que nos diste. Bueno. Muy, muy, muy clara y muy útil también. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Mer.